Volvemos a los periodistas y le damos la bienvenida esta tarde a nuestra compañera, estimada compañera Guadalupe Correa Cabrera. Ella es, además de catedrática universitaria, autora de libros muy relevantes sobre México, sobre el crimen organizado y el involucramiento de las autoridades, como los Zetas Inc., Las 5 vidas de Genaro García Luna, entre otros. Y le agradecemos a Lupita la oportunidad de platicar con el auditorio de los periodistas sobre el juicio a García Luna y sobre lo que se viene a partir del próximo lunes. Gracias, Lupita. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Alejandro. Es un placer poder platicar con ustedes porque de hecho sí, mi carrera como académica e investigadora del crimen organizado comenzó durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y tuve la oportunidad de escribir estos libros, así como otro libro, coautorarlo, La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Entonces, para mí, este juicio significa muchas cosas y realmente tendría muchísimos pues efectos en la relación México-Estados Unidos y que van mucho más allá de una persona, de un juicio o de un encarcelamiento. Entre otros libros, también tienes uno más que son creo que son las 5 vidas de Genaro García Luna. Sí, lo No mencioné. sé si va a ser una 6ª vida de Genaro García Luna a partir de este juicio, pero, o sea, porque no sé si da para un capítulo nuevo o si Genaro García Luna concluye aquí sus 5 vidas y empieza una vida inédita para él que no se puede contar entre estas 5. ¿Cómo interpretas, Guadalupe Correa, tú que conoces también a fondo el caso de Genaro García Luna, cómo interpretas el papel de la Fiscalía en este juicio que parece que se va a abreviar? Sí, parece que se va a abreviar. Es un juicio que no me sorprende lo que hemos estado viendo, Alejandro. Tú y yo, antes de que empezara, platicamos sobre lo que esperábamos. Esperábamos que se basara mayormente en testimonios de testigos cooperantes o testigos protegidos, que la espectacularidad reinara sobre el entendimiento sobre las redes de complicidades, las redes de delincuencia organizada que involucran políticos a los más altos niveles en los gobiernos de Estados Unidos, de México y otros países. De eso no sabemos absolutamente nada, nos hemos quedado exactamente en lo mismo. Sin embargo, este juicio puede tener consecuencias muy complejas derivadas de la narrativa que se está generando y de la apreciación y de la utilización de esta narrativa por parte de políticos en principio estadounidenses. Hay que recordar que este juicio se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América, y este juicio se hace según los intereses de los Estados Unidos. Y me preocupa bastante, porque después del Estado de la Unión, después de que el presidente Biden pues habla del año de gobierno, del pasado año de gobierno, salen voces de varios republicanos que tienen gran posibilidad de llegar a la Casa Blanca en el año 2024, pues presentando a México como un país ingobernable y vinculado directamente al narcotráfico. Días antes del Estado de la Unión y de lo que estamos viendo de muchas declaraciones en los últimos días con relación a la crisis del fentanilo, que es de Estados Unidos, pero que se relaciona con México y que se culpa únicamente a México, el juicio les da a ellos o consolida su narrativa que presenta a los carteles vinculados a las autoridades más altas de México. Y también refuerza esta idea de Donald Trump y de, claro, la élite del Partido Republicano con relación a que hay que encerrar fronteras y hay que tener diferentes políticas como, y esto es importante porque hace también algunos días 2 representantes republicanos del estado de Texas mandaron una iniciativa que no es la primera para que el Departamento de la Defensa pueda entrar directamente a territorio mexicano con aviones no tripulados y con obviamente otras estrategias para poder acabar con los cárteles mexicanos, aludiendo a la crisis que tienen de seguridad nacional, que le llaman la crisis del fentanilo. Y esto es muy peligroso. Ellos han estado en diferentes ocasiones
apoyando esta idea de que hay que denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Este juicio va a abonar a esta narrativa, va a abonar a esta idea y muy probablemente de aquí al 2024 vaya a ser un lema de campaña del Partido Republicano para conseguir la Casa Blanca. ¿Qué tanto, Lupita, la sentencia que se emita en el juicio a Genaro García Luna, sea culpable o no culpable, va a gravitar precisamente en esta narrativa que está en curso y que sí efectivamente es muy preocupante para México? Totalmente. De hecho, nosotros estamos escuchando diferentes testimonios que relacionan a todo tipo de autoridades mexicanas y se centran en la corrupción en México. No vinculan absolutamente a nadie en los Estados Unidos ni explican de ninguna forma cómo se distribuyen las drogas en los Estados Unidos, cómo se consumen y por qué no ellos dejan pasar esta droga de México a ese país. No. De lo que se ha tratado este juicio es de mostrar la podredumbre del sistema político mexicano. Hemos escuchado historias que han vinculado, por ejemplo, al exgobernador Humberto Moreira, a, obviamente, Genaro García Luna, a su círculo más cercano, inclusive al expresidente de la República, sin pruebas materiales. Y eso de las pruebas ya se ha discutido hasta el cansancio y bueno, lo hemos visto en todos los medios, ya no voy a regresar a esto, pero independientemente de esto, queda en el consciente, en el inconsciente colectivo y en el consciente colectivo de los Estados Unidos esta idea que también se dio en las series de Netflix, en el sentido de que los mexicanos, los latinoamericanos, somos los únicos que tenemos la responsabilidad con relación al tema de los narcóticos, que para ellos es una cuestión de seguridad nacional. Lupita, también, pues eso visto, tú te encuentras en la ciudad de Washington y pues desde aquí, desde allá hacia México, la visión va a transformarse, obviamente, va a afianzar, por un lado, la idea, como dices tú, de un país corrupto y no va a ayudar en lo absoluto a que se haga justicia en México, lo cual nos lleva de regreso a este gran debate. ¿Cuándo los mexicanos nos vamos a hacer justicia a nosotros mismos? ¿Cuándo las instituciones mexicanas van a hacerle justicia a los mexicanos? ¿No lo ves también así, Lupita? Totalmente, y también fue lo que nosotros estuvimos discutiendo. No se hace justicia en Estados Unidos, porque este juicio no es para hacer justicia en México. O sea, no se hace justicia en Estados Unidos, sabíamos que eso iba a pasar, pero este juicio es básicamente se centra en lo que sucede en México y se centra en el narcotráfico. Hay dos cosas muy distintas, y lo escuchamos el día de ayer, con relación a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estamos hablando de desvío de recursos del erario, del latrocinio. Pues sí, claro, de corrupción hasta la médula, pero no estamos hablando de narcotráfico. Y esto es lo que México debería de ver. Pero este juicio solamente alimenta las narrativas, alimenta los prejuicios. ¿Quién está corrupto hasta la médula? El mexicano, los mexicanos, los de piel café, los que están invadiendo y a los que les debemos mandar drones para poderlos desde el aire destruir. Imagínense lo que significaría que ellos tuvieran ese permiso para destruir tierras, sociedades, comunidades enteras en México. Es una cuestión muy, muy delicada y claro, los mexicanos tendríamos que hacer una investigación sobre todo este desvío de recursos y esperemos que el futuro, la sexta vida de Genaro García Luna, como sea que es, porque es difícil, la verdad, anticipar, pero si se queda en Estados Unidos y si decide ser un testigo protegido, pues ya no podemos juzgarlo en México. No sabemos cuál va a ser finalmente el acuerdo que vaya a establecer García Luna con la Fiscalía, perdón, más bien con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, no tenemos justicia. Las víctimas están ahí, los consumidores de droga, los cientos de miles de muertos, las decenas de miles de desaparecidos, un sexenio de la muerte que se han analizado en varios momentos. Y este sexenio de la muerte no solamente involucra a un solo hombre,
muchas personas quieren verlo en prisión a Genaro García Luna. Genaro García Luna es un corrupto, de acuerdo a las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es un hombre vinculado supuestamente al crimen organizado. Pero él no opera solo. No estamos hablando de un solo hombre, estamos hablando de varias personas que se han enriquecido de un expresidente que a mí la verdad me sigue pareciendo muy extraño que no haya sabido absolutamente nada de las operaciones de, perdón, Al contrario, Lupita, al perdón, contrario, debemos decir que antes de empezar justamente esta conversación, Lupita nos advertía que está haciendo mucho frío y que ella perdón. misma ha tenido la salud quebrantada. Así que gracias, Lupita, y nosotros de necios que te queremos tener aquí. No, disculpen, por favor. No, Disculpen, por adelante, favor. por favor. No, ¿A ti bueno, es esta idea, ¿no? Que no se hace te justicia. parecía extraño, decías? ¿Te No, parecía extraño? me parecía muy extraño que el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, no haya conocido, siendo como él era. En nuestro libro que publicamos sobre la guerra improvisada, se decía que el presidente era un micromanager. Es una persona que tenía la estrategia en sus manos, que decidía en cada momento qué hacer. No solamente el presidente. ¿Qué pasó con toda esa serie de personajes que operaron esa estrategia, que la diseñaron, que la operaron? ¿Qué pasó con los estadounidenses que apoyaron fielmente la estrategia contra la delincuencia organizada en el marco de la iniciativa Mérida? Justamente, Lupita, quisiera que pudieras ampliar en esta orden de ideas, porque hace 2 años, hace exactamente 2 años, en febrero del 2021, se presentó tu libro que escribiste con Tony Payán, Las 5 vidas de Genaro García Luna. Y en esa presentación, en la que estuvo, por cierto, quien fue jefe de García Luna en el CISEN, Jorge Tello Peón. sí, Jorge Tello Peón, tú hablaste de eh, cómo es que las agencias estadounidenses como la DEA y el FBI arroparon a Genaro García Luna, colaboraron con él, había una extraordinaria relación. Y que no se dieron cuenta jamás de la clase de personaje que era Genaro García Luna, y no solamente él, sino incluyendo el propio Felipe Calderón. El hecho, y recuerdo esto para preguntarte también si este cambio de estrategia en la Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que ver con que eventualmente quedarían exhibidas también estas agencias, la DEA, el FBI, entre otras, si se sigue presentando testimonios contra García Luna, porque pues estas agencias lo arroparon. Absolutamente. Es que esta es una idea, obviamente, estamos partiendo de falta de información, ¿no? No sabemos por qué este juicio se acortó, no tenemos una idea. A ver, vamos a ver también una cuestión muy importante. Este juicio se pospuso en varias ocasiones y en 2 ocasiones se pospuso porque supuestamente la fiscalía tenía una serie de pruebas. En un momento hasta se decía que tenía 1 millón de hojas que tenían que arreglar, que tenían que acomodar de tantas evidencias, donde estaban descritas las evidencias. En otra ocasión, había alrededor de 5,000 grabaciones. ¿Dónde están estas grabaciones? Yo creo que el papel, volviendo a la pregunta con el papel de las fiscales estadounidenses, ¿por qué no hicieron bien su trabajo? ¿Por qué solamente están presentando un pequeño número de testimonios de personajes que presentan una idea que solamente compete a México y a su supuesta corrupción a los más altos niveles? Y nada de Estados Unidos.
probablemente si continuamos tratando, o si la defensa continúa tratando de tener más información, probablemente no solamente miembros de las agencias estadounidenses de seguridad como la DEA o el FBI, sino también políticos de alto nivel en los Estados Unidos. Claro. Eso es una posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué si tantas pruebas retrasaron el juicio? Estas pruebas no se han presentado. Esto me llama mucho la atención y claro que nos da a pensar que algo tiene que ver con esto. Por el otro lado, este tipo de investigaciones y este tipo de juicios no se hacen de la noche a la mañana. Y tampoco puedo entender estas historias de los políticos estadounidenses que se dieron cuenta años después de que esto estaba sucediendo. Esto es algo que realmente nos hace levantar la ceja, nos hace cuestionar no solamente el objetivo de este juicio, el papel de las agencias, sino todo un andamiaje, todo un sistema que no hace justicia, que tiene ciertos objetivos y que protege a los propios políticos estadounidenses, porque nadie puede pensar que los mexicanos sean los únicos malos. Estamos hablando de un negocio transnacional. Estamos hablando de tráfico de drogas que cruza la frontera. ¿Por qué nadie pregunta en estos juicios, cuando llega una vez y cruza la frontera, cómo se distribuye? ¿Cuál es el papel de la autoridad estadounidense a todos niveles? No solamente a nivel federal, no solamente la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, las oficinas de los sheriffs en los diferentes condados. ¿Qué pasa con las autoridades a nivel federal, estatal, local de los Estados Unidos? Esto no se escucha nunca en este tipo de juicios. Claro que hay esta pregunta y le vamos a seguir tratando de sacar donde nos vamos a encontrar que los políticos al más alto nivel, recordemos también que teníamos una administración demócrata. Recuerdan que el expresidente Genaro García Luna presenta las fotos también con el expresidente estadounidense. Él pactó con los dos. De hecho, Iniciativa Mérida inicia con George W. Bush, con el hijo. Y bueno, y continúa con el presidente Barack Obama, cuyo vicepresidente es el actual presidente de los Estados Unidos de América. ¿Hay posibilidad, la adviertes, Lupita, de que Genaro García Luna pueda salir libre o no culpable? Mira, todo puede suceder. La cuestión es que se esperó tanto tiempo, se quiso negociar con él tantas veces. Él decide irse a juicio. No sabemos qué pasó tras bambalinas. Realmente no sabemos qué pasó en estos 3 años. Puede ser. O sea, yo me imagino que no, porque obviamente la fiscalía, esto sería como una vergüenza para la fiscalía. Que bueno, que es una vergüenza el trabajo que han presentado, los testigos que han presentado, la falta de elementos para apoyar estos testimonios. O sea, realmente es posible por el caso que está muy endeble. Estaba leyendo una columna muy interesante, donde se estaba cuestionando el papel de la fiscalía, si los fiscales estadounidenses harían lo mismo cuando se juzga a un agente del FBI o de la DEA. Y así, sin pruebas materiales, nos vamos a un juicio. Creo que esto también refleja la falta de respeto que se tiene al latinoamericano, al mexicano. Es algo impresionante. Tantos años para tener un poquito más de una decena de testigos y entonces el juicio se acorta y se termina. Esto es lo único que se pudo conseguir en todo este tiempo. Es muy, muy, muy desafortunado todo lo que está sucediendo y lo que puede suceder, abonando a esta narrativa y abonando a los intereses de Estados Unidos de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sí, y otro elemento que quisiera yo consultarte, Lupita, es el hecho de que no sabemos todavía si Genaro García Luna va a emitir testimonio, pero el juez hoy mismo, viernes,
el juez Kogan, ya ratificó, digamos que los límites para no preguntarle en todo caso a García Luna sobre su inmensa fortuna después del 2012. Eso también llama la atención, que solamente se concentre en el periodo en el que fue servidor público como secretario de Seguridad Pública y como director de la Agencia de Investigación Criminal, es decir, con Vicente Fox y con Felipe Calderón. Pero Agrego, al día siguiente que deja el cargo y que comienza a acumular una fortuna de hasta 15,000 millones de pesos, no se le va a preguntar absolutamente nada, menos cuando hay un esquema de lavado de dinero. agrego un dato que les va a servir a los dos, nos va a servir a los tres. Un dato que salió hace unos minutos, porque aun cuando todavía falta que se confirme si si Genaro García Luna aceptó rendir testimonio en el juicio, ya Brian Kogan este viernes a esta hora, hace unos minutos, estableció que sí se le va a poder preguntar sobre la fortuna después de 2012, pero de todas maneras le pone límites a la fiscalía, dice el juez Brian Kogan. No podrán inferir que porque es millonario ya es culpable, cuando para nosotros es exactamente lo contrario. Justamente porque es millonario, pues la UIF puede decir que es culpable alguien que no ha trabajado en otra cosa más que en el servicio público. Perdón, Álvaro, que me metí porque había que actualizarles el dato. Eso es muy importante, esto es clave. Yo tuve la oportunidad de platicar 3 días con Genaro García Luna y era muy interesante de entender su actitud. Él se sentía muy bien, él se sentía muy fresco, él iba y venía de Estados Unidos a México. Él se llevaba todavía bien con muchos de los elementos que trabajaban en la Policía Federal. Él tenía un reconocimiento importante entre ese personal y eso él lo presumió. Él presumía su labor que durante 6 años. Entonces, si se está acotando este periodo, estamos pensando que él definitivamente ya había cerrado toda relación con aquellos con los que supuestamente tenía relación. Esto es una cuestión que no entiendo. No entiendo qué pasó en estos años. No entendemos que, o sea, por eso tu pregunta, Alejandro, ¿esta sexta vida se le va a perdonar? Pues no sabemos, o se le va a dar una sentencia tan corta, o se le va a guardar en los Estados Unidos como testigo protegido y nunca va a poder regresar a México para que se le haga un juicio aquí en este país. Es una cuestión muy compleja. Y miren, en México, y es bien interesante porque a mí me costó mucho tiempo entenderlo, muchas veces entenderlo de estos juicios que se hacen en los Estados Unidos. Yo pensaba que en los juicios se hacía justicia. Yo entendía el sistema judicial de los Estados Unidos de una forma muy distinta y también entendía a los abogados. Ahí se negocia. En Estados Unidos, los abogados están para negociar. El sistema de justicia está para que se negocie. No está para hacer justicia ni para entender cómo funcionan las redes de narcotráfico, las redes de lavado de dinero. ¿Cuándo hemos entendido eso? El tráfico de armas. Claro que no, es una sola persona. Los abogados de esa persona están negociando con los abogados de los Estados Unidos. De eso se trata este juicio. Cuando yo escuché en uno de los juicios de San Antonio el nombre de Humberto Moreira, dije, ay, qué bueno que ya lo dijeron, porque yo sabía que yo pensaba y la prensa decía, no, no, señor. Y el día que uno de los académicos escribió un par de líneas, lo demandó Humberto Moreira por difamación. Lo mismo en otros juicios. Se han mencionado nombres. Se mencionó el nombre de Felipe Calderón. Señores mexicanos, la justicia se tiene que hacer aquí. No podemos esperar que un sistema que funciona vía negociación por medio de abogados vaya a hacer la justicia por nosotros. Esa será, quizás sea la principal lección que debamos aprender en este juicio, cualquiera que sea el desenlace. Pues sí, estar a expensas de las negociaciones, no de la justicia en Estados Unidos, lo único que va a hacer es que
volvamos de ser el caso, a ser sencillamente vistos como los corruptos, y si es que tampoco se hace nada desde el territorio mexicano y depender solamente de lo que pasa en Estados Unidos. Por eso es tan importante, Lupita, platicar contigo, porque tú ya lo habías planteado desde antes de que iniciara el juicio, la posibilidad de que esto ocurriera. Claro, y lo analizamos con Alejandro en esa ocasión. Álvaro, pues, tú no Sí. estabas de vacaciones. Lo analizamos y precisamente lo que está pasando ahorita era lo que estábamos anticipando. Y finalmente, ¿qué pasa en los Estados Unidos? También lo dijimos en ese momento. Ellos están diciendo, están quejándose de su crisis del fentanilo. ¿Cuándo han hecho algo por ayudar a esa crisis? Si las principales, si los principales actores en esa crisis han sido las compañías farmacéuticas, las policías que permiten que todo esto suceda, quien permite que se distribuya la droga y que se lleve a las principales, a lugares muy importantes en las principales ciudades de la Unión Americana. Eso no se ve en los juicios, eso ni siquiera, de eso no se trata la justicia estadounidense. En Estados Unidos no hay justicia. Ellos dicen que es un pueblo que está tratando de hacer lo mejor para poder acabar con este flagelo que es el narcotráfico. De lo único que se trata es de seguir ejerciendo control geoestratégico, control sobre los territorios del sur de la frontera, y eso hay que tenerlo también muy en claro. Por eso hay que ir más allá de los detalles de un juicio que el resultado, la sentencia va a ir mucho más allá, y que la victoria de que ya él es narcotraficante, lo sentenciaron, es culpable, podría ser una victoria pírrica para el gobierno de México. Antes fue Genaro García Luna y Felipe Calderón, iba a ser también el siguiente presidente de México. ¿Y por qué? Por el caso de Cienfuegos. Entonces, ahora puede ser también el secretario de la Defensa Nacional y el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, o sea, lo de Cienfuegos ponía también a la administración de Enrique Peña Nieto en el banquillo de los acusados, y con esa misma intención. Es una cuestión compleja. Hay que hacer justicia dentro de México. Genaro García Luna no se volvió tan rico de la noche a la mañana por su trabajo, y eso lo sabemos. Pero ¿por qué fue esto? ¿Fue por el dinero que robó a los mexicanos? El enriquecimiento ilícito fue por las investigaciones que están haciendo ahorita en el interior de la Unidad de Inteligencia Financiera, o es porque era el empleado de los narcos, o las dos cosas. Esta investigación se tiene que hacer aquí en este país. Ayer decía Margarita Zavala en la Cámara de Diputados, salía en defensa de su esposo, hablaba de ojalá y hubiera más hombres como él, porque obviamente ella no fue la madre de alguno de los jóvenes asesinados en febrero del 2010 en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. No fue de una madre de un desaparecido en cualquier punto de este país durante el inicio de esta gran tragedia. Hoy mismo se daban datos, Lupita, de un aumento de 200% en los crímenes en el sexenio de Felipe Calderón. Pero desgraciadamente todo esto se olvida. Podrías preguntar si hay alguien que recuerde que un grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años fue asesinado en Ciudad Juárez, en Villas de Salvarcar, y que la madre se plantó frente a Calderón y frente a García Luna para hacerles un reclamo que en su momento le dio la vuelta literalmente al mundo, porque las reseñas venían de New York Times a El País, y del País, pues bueno, en México los que podían hacerlo, lo hicimos con responsabilidad. Pero todo eso se deslava, y la única posibilidad que parece visible de justicia es ese juicio que se está llevando a cabo ahora mismo allá en Estados Unidos, y que lo que ha dicho hasta hoy es justamente nada. ¿Ves la posibilidad o la necesidad de que eventualmente México pueda impulsar a sí mismo al interior una comisión de la verdad? ¿Lo ves viable, Lupita, para rescatar justamente,
pues esto, aunque sea la memoria y garantizar la no repetición. Esto sería muy importante. Este cinismo abyecto de esta persona, de la esposa del expresidente de México, realmente no tiene nombre. El no reconocimiento de las centenas de miles de muertos, las decenas de desaparecidos. ¿Y por qué? Porque un presidente llega cuestionado. Bueno, Felipe Calderón llega cuestionado a la presidencia de México. Se pone un traje de soldado que le queda bastante grande y declara una guerra contra las drogas de la mano de los Estados Unidos de América bajo la iniciativa Mérida. Y él hizo lo mejor que pudo después de los resultados, después de que su mano derecha tenía vinculación con el crimen organizado y después de que en los puertos y en el aeropuerto se distribuía la droga protegida por nuestros policías, por la Policía Federal. Es el cinismo más grande. Creo que tenemos, y además, pero lo que sí es cierto, no es un solo hombre, es una serie, es un grupo, es un equipo. Debe de haber aquí una forma de hacer justicia, porque las centenas de miles de muertos y las decenas de miles de desaparecidos quedaron en este país. De veras tenemos que hacer algo y sí es posible, si tenemos la voluntad, si existe la voluntad política en México, creo que sería una de las primeras cosas que tenemos que hacer, porque no es válido que el expresidente que bañó de sangre al país esté hablando todo el tiempo como si quisiera dar lecciones de seguridad, de economía, cuando dejó a este país de una forma, cuando quería hacer una refinería y dejó una barda, cuando el precio del petróleo tuvo las bondades del precio del petróleo y lo que sí hizo fue vincular a intereses transnacionales al sector de la energía y desmantelar lo que teníamos, lo que habíamos logrado en tantas décadas. Esto es una cuestión que no se nos olvida, a ellos se les olvida porque no les conviene recordarlo. Creo que las palabras de Margarita Zavala el día de ayer nos llenan de verdad de indignación y esta indignación nos debería hacer que empujemos una iniciativa para no olvidar esto y para que se haga justicia, para que se haga justicia en México, porque si queremos que se haga justicia en este juicio, ya les expliqué que ese sistema no hace justicia. Sí, es verdad, Lupita. Y por último, de mi parte, diría yo, también es Margarita Zavala la que defendió a su marido, pero no es solamente ella. Ayer ella misma enfatizó que el grupo parlamentario del cual forma parte apoya esa exoneración que de Felipe Calderón ella hizo. Y no solamente se refería al grupo parlamentario del PAN, se refería también al grupo parlamentario del PRI y se refería al grupo parlamentario del PRD, que son los tres partidos por los que ella es diputada federal. Es decir, estamos hablando no solamente de una persona, sino de un conjunto de fuerzas políticas y que también es el conjunto de toda esa oposición que si uno lo observa, está defendiendo a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Absolutamente. Esos aplausos que recibió Margarita Zavala, ese apoyo que vimos en medios de comunicación, esa escena, de verdad que parte el alma. Porque para todas estas personas, el ir tras un hueso, el ir tras un puesto político, vale más que la vida de tantas personas que la han perdido por las malas decisiones de un gobierno que se quiso legitimar a partir de un fraude y además de todo, casi le quiso vender al país, a los Estados Unidos y a otras empresas transnacionales. Creo que es algo inaceptable, aberrante, por eso hablo de un cinismo abyecto, pero tienes razón, no solamente de Margarita Zavala, sino de todos esos partidos que en lugar de querer hacer que México crezca, realmente lo único que les interesa es manipular la narrativa, aunque estemos hablando de tragedias y de injusticias, en su propio beneficio electoral y electorero. Es una vergüenza, es una verdadera pena, una tristeza que personas así estén tomando decisiones en el Congreso de la Unión. Lupita Correa, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que siempre esta es tu casa. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Disculpen las toses. No, hombre,
Que te Al mejores, que te contrario. mejores. Cuídate mucho, abrígate bien y toma, pues sí, miel con limón. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad para hablar de un tema que es muy importante para mí. Muchas ¿Cómo no? gracias. Muchas gracias a ti. Buenas Gracias. noches.